Hola, muy buenos días a todas y a todas, a todas y a todos. Es un gusto desde Gobierno de Análisis Político y las organizaciones convocantes darles la bienvenida a este foro sobre autoritarismo y espacio cívico en América Latina. Es una larga preocupación compartida con algunos de los colegas y colegas que nos acompañan el día de hoy, y que venimos trabajando entre varias organizaciones desde hace varios años. En particular, estamos retomando una conversación que tuvimos hace justamente un año con algunos de los países invitados sobre preocupaciones y reformas legales que restringían el espacio cívico en América Latina. Como ya saben los que se inscribieron en el programa, vamos a tener una sesión doble, una sesión ahora en la mañana y una sesión en la tarde con otros 4 países. Sin dar más largas, me da mucho gusto darle la bienvenida y presentar a la moderadora de esta sesión de la mañana, Carmen Peláez. Adelante, eres dueña de las cámaras y los micrófonos de esta transmisión. Magnífico, me encanta ser dueña de cámara y micrófono. Bienvenida a todo el mundo, gracias por estar con nosotros. Quiero darle a presentarle a los panelistas y brincar en la conversación como una piscina divina que nos está esperando. Aquí tenemos gran cubana Yanelis Núñez de Movimiento San Isidro. Tenemos una gran nicaragüense, Elvira Cuadros, de Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, y un venezolano, un pana, Rafael Uzcatequi, Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Claro, encantado de estar con ustedes. Gracias, un gusto. Este diálogo. Magnífico, magnífico. Vamos a empezar. Tengo un par de preguntitas solamente para que los que están con nosotros conozcan un poco más de ustedes, de su trabajo, de sus países. Entonces, tengo unas preguntas y cada uno tome como 3, 4 minutos para contestar. Entonces vamos a entrar en una discusión. La primera pregunta, Yanelis, ¿cómo llegaste al activismo en el espacio cívico de tu país? Bueno, gracias de nuevo por la invitación y por la organización de este foro. Yo comencé me sumerjo en el activismo a partir del 2012 y a través de los medios independientes. Yo empiezo a colaborar en Havana Times, que es un diario que participan distintos cubanos de distintas formaciones, y es un espacio bastante abierto y plural, y ahí, digamos, fue el primer momento donde yo, ante todo, en una Cuba sin internet, eso fue en el 2012, cuando estaba terminando yo la universidad, yo estudié Historia del Arte, y realmente yo no sabía la repercusión que podían tener lo que uno escribía, lo que escribían mis compañeros, ¿no? Pero fue el inicio, porque más que nada hacíamos reuniones luego de equipo, y entonces ahí también me encontré con activistas y con proyectos independientes de las propias personas que colaboraban en este medio Havana Time, y ahí encontré al grupo Guardabosques, activistas por los derechos de los animales, activistas por los derechos LGBTI, conocí, digamos, como toda la magia alrededor de Orni Zona Franca, porque muchos de los que colaboraban eran de Alamar, de esta zona de la periferia de La Habana. Y digamos, ahí un poco comenzó este recorrido desde lo virtual, offline, digamos, y ya luego en el 2014 yo me encuentro con Luis Manuel Otero, que ahora mismo es preso político, tiene una petición fiscal de 7 años de cárcel, y quiero como comenzar desde ahí, y Michael Osorbo también, que es miembro del Movimiento San Isidro, al cual yo pertenezco, también tiene una petición fiscal de 10 años, ambos presos políticos, junto con los más de 1000 presos políticos cubanos que hay ahora mismo tras las rejas. Bueno, en mi encuentro con Luis en el 2014, digamos, empezamos a hacer proyectos, digamos, sin autorización de las instituciones culturales. Yo pertenecía en ese momento a la revista Revolución y Cultura, que es la revista escrita al Ministerio de Cultura, es una revista oficial, y ahí yo trabajaba como curadora, mi formación es historiadora del arte, y a la par Luis Manuel y yo comenzamos a hacer estos proyectos de inversiones públicas y
digamos, descubrir, porque ahí en Revolución y Cultura ya había mínimamente algo de internet, las instituciones culturales, algunas de las instituciones culturales tenían acceso, las únicas que tenían acceso a internet, y eso también es importante, y nosotros empezamos a aprovechar más que nada el tema de los correos electrónicos, que se usaba mucho por esa época para compartir información, incluso para hacer debate, y nosotros empezamos a hacer distintas obras desde los correos electrónicos hasta, digamos, en el 2016 que construimos el Museo de la Disidencia en Cuba, y digamos que es ahí un parteaguas en mi trabajo y donde, digamos, ya tengo que volcarme directamente al mundo de lo independiente, porque me expulsaron de las revistas Revolución y Cultura, Luis Manuel empezó a ser perseguido por la seguridad del Estado, y digamos empieza ahí el recorrido de enfrentamiento más radical con el gobierno, ¿no? El proyecto de museo, que me interesa comentarles un poco, es un proyecto, es una plataforma cultural, y nosotros más que nada queríamos, en ese proceso de conocimiento de toda la historia de la disidencia, que es un proceso fragmentado aún en la actualidad, porque el gobierno se encarga de hacer borrados sistemáticos de todas las acciones e iniciativas cívicas, y entonces nosotros en ese descubrimiento a través de amigos, de activistas, pues nosotros nos dábamos cuenta de la importancia de la disidencia, de la importancia de los valores que la disidencia y la oposición cubana promovía, a la misma vez que nos empezábamos a reconocer como disidentes. Y eso presuponía, por supuesto, un estigma social en nuestra relación con el poder, ¿no? Y eso es importante porque ahí empieza la marginación, la persecución, empieza la intimidación a la familia, como un grupo de prácticas que son sistemáticas, que tienen 60 años de implementación, no es algo reciente ni nada por el estilo. Y nosotros un poco con el proyecto de museo, pues un poco lo que queríamos eso, de crear archivos, crear memoria, que es algo que nos preocupa, sobre la oposición, sobre los proyectos que han generado, para compartir con la ciudadanía, para compartir con la comunidad artística, que es importante, y para nuestro propio acervo personal, ¿no? Entonces, un poco esa fue de las primeras actividades que hicimos, que mayor impacto tuvo, y también nos abrió las puertas de otros proyectos y colaboraciones, como el caso de Amaury Pacheco, que tiene 20 años de trabajo en el mundo del arte y del activismo en Cuba, dentro de ONI Zona Franca. Y este encuentro con Amaury y con Iris Ruiz, que también es de ONI, pues nos permitió luego hacer otros proyectos, y luego en el 2018 fundar el Movimiento San Isidro como reacción al decreto 349, que es un decreto que criminaliza toda la producción cultural en Cuba. Entonces ahí empieza, digamos, como el movimiento un poco viene a consolidar todo un grupo de preocupaciones, y digamos, desde nuestro manifiesto y nuestro posicionamiento, pues nosotros queríamos hacer una declaración pública y de principios de por dónde nos íbamos a transar, ¿no? Ya luego un poco comentaré un poco más sobre el movimiento, pero bueno, un poco para que vieran como mi recorrido, ¿no? Y a tu trayectoria, porque la verdad que lo que han hecho ustedes no tiene nombre. Elvira, cuéntame, por favor, ¿cómo llegaste al activismo y al espacio cívico en tu país? Hola, bueno, es un gusto acompañarle. Gracias por la invitación en este conversatorio. Creo que va a ser muy enriquecedor para todas y todos nosotros. Bueno, yo realmente soy más del ámbito académico, pero de esa academia que está muy vinculada con los actores sociales. Yo comencé mi carrera, digamos, como investigadora, como socióloga en Nicaragua, a inicios de los años 90, allá en el año 94, y desde el principio me tocó que trabajar en investigaciones que me acercaban a la gente. Por ejemplo, en ese momento el proceso de transición y la pacificación en Nicaragua después de el fin del conflicto interno de los años 80. Entonces, eso me permitió
conocer, por ejemplo, a diferentes grupos y organizaciones de excombatientes, tanto del ejército como de la contra, que estaban en procesos de conciliación y de reinserción. Y más adelante, mi trabajo con mujeres rurales, por ejemplo, y con estudios sobre el proceso político de Nicaragua, me acercaron mucho con el movimiento de mujeres, con organizaciones de sociedad civil en Nicaragua, y organizaciones de jóvenes y con otras similares. Entonces, ha sido un proceso en el que, si bien mi papel principal ha sido el de investigador, analizando el proceso político del país, los cambios en la cultura política en Nicaragua, ese proceso de investigación ha sido siempre en un intercambio constante con diferentes organizaciones en Nicaragua. Así ha sido desde los años 90 y así ha continuado hasta el día de hoy. Gracias. Magnífico, Elvira, muchas gracias. Así que tenemos artista, tenemos académica. Rafael, ¿qué nos ofreces? Dime. Hola, gracias Hola. por la invitación. Reitero la invitación, el agradecimiento por la invitación. Bueno, a ver, yo estoy ahora en Caracas, pero yo en el año 1990 vivía en otra ciudad, en Barquisimeto. Allí comencé participando en movimientos sociales, movimientos ecologistas. De hecho, también fui parte del primer grupo de Amnistía Internacional en esa ciudad, porque yo no me identificaba con los partidos de izquierda en ese momento, ¿no? Veía que había contradicciones con su vinculación con otro imperio. Había mucho discurso antiimperialista, pero bueno, ellos también tenían sus imperios a los cuales eran filiales, la Unión Soviética y Cuba. Y bueno, pues veía que no me identificaba con esa disciplina partidaria, así que quizás soy de esa generación heredera de todo el espíritu del Mayo francés y de las contraculturas, ¿no? Entonces empecé con el movimiento ambientalista y con organizaciones de derechos humanos, pero también con el periodismo alternativo, momentos en que no había internet, que hacíamos periódicos impresos, ¿no? Hicimos muchas cosas durante esa época. En el año 94 me mudo a la ciudad de Caracas, allí comienzo a estudiar sociología y comencé a formar parte de grupos anarquistas en la universidad. Allí hicimos un periódico entre los años 1995 al año 2015 que se llamó El Libertario, hizo 74 ediciones impresas. Y en el año 2006 ingreso a Provea, ¿no? Una organización de derechos humanos de las históricas acá, como periodista, ¿no? Y con el paso del tiempo me hice coordinador general, ¿no? Y dentro de Provea, digamos, ese bagaje de las contraculturas, del periodismo alternativo, eso también me ha permitido pues vincular el activismo tradicional en derechos humanos con otras audiencias, con otros auditorios, con músicos, con hacer muchas actividades culturales e incorporar a otros sectores a la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Así que, bueno, tengo algunos libros, tengo una pasión por editar objetos, por editar cosas impresas, y bueno, ahora soy el coordinador general de Provea con medidas cautelares de protección por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por todo el trabajo que venimos sosteniendo dentro del país y todas las denuncias que hacemos. Muchas gracias. Ok, magnífico. Elvira, ¿cuáles serán los factores legales, políticos, sociales, etcétera, que han caracterizado el desarrollo del espacio cívico en su país? Una pregunta que amerita hacer una reflexión, digamos, un poco retrospectiva, ¿verdad? En Nicaragua, la sociedad civil tiene una historia que se remonta incluso a la época de la dictadura de Somoza. Desde entonces, habían formas organizativas de sociedad civil bastante incipientes, que existían, que estaban ahí, habían sindicatos, algunos incluso fueron promovidos por el mismo régimen de Somoza, ¿verdad? Desde los años 40 a los años 50 y funcionaban, ¿verdad?
Sin embargo, en los años 80, con la revolución, hubo una explosión de organización popular, de organización ciudadana, promovida también el proyecto político de la revolución, numerosas organizaciones de vecinos, de trabajadores del campo, de mujeres, de jóvenes y de organizaciones barriales, etc. Luego, ese capital social, yo creo que ese fue un muy importante capital social que se creó en esa época. En 1990, con la transición política que se abrió a raíz de la victoria electoral de Violeta Barrios de Chamorro y la derrota del proyecto político de la revolución, significó que ese capital social que ya se había creado durante el periodo de la revolución se expandió todavía de manera mucho más amplia. Y surgieron numerosas organizaciones sociales, muchas de ellas, la mayoría de ellas, con una enorme autonomía e independencia respecto al Estado, cosa que no había sucedido tanto en la década de los 80, pero entonces en esta oportunidad sí había una muy fuerte autonomía e independencia de las organizaciones sociales y muchos procesos muy dinámicos también de participación ciudadana en diferentes espacios, sobre todo a nivel local. Los primeros años de la transición en Nicaragua fueron años muy conflictivos, donde había una disputa abierta entre distintos actores sociales a diferentes niveles en relación a lo que se llamaba el legado de la revolución y el nuevo proyecto político de democracia liberal que se estaba empujando en el país. Entonces, muchas de estas organizaciones participaron en estas diferentes expresiones y en una cantidad de iniciativas que tenían que ver con el desarrollo local, con los presupuestos públicos, etc. En el año 2000, entre el año 2000 y el 2007, se aprobó una ley de participación ciudadana con un reglamento que establecía una serie de instancias de diálogo y de construcción de consensos, de trabajo conjunto entre diferentes niveles de gobierno y actores organizados de sociedad civil. También en Nicaragua se aprobó una ley de municipios y una ley de acceso a la información que son como los tres pilares fundamentales que garantizan el ejercicio del derecho de organización y de participación ciudadana. Están vigentes hasta este momento, aunque no se apliquen y no se respeten. Por otro lado, se desarrolló todo un sistema de participación ciudadana que incluía los espacios definidos en la ley, pero también otros muchos más que la gente creó según sus propias necesidades y sus propias, digamos, iniciativas. Entonces, en ese periodo, entre el año 2000 y el 2007, sobre todo a nivel local, se desarrollaron numerosas experiencias y muy enriquecedoras de participación ciudadana que venían desde el ámbito comunitario hasta el nivel nacional. Esto cambió significativamente a partir del 2007, cuando regresó a la presidencia Daniel Ortega y entonces comenzó a sustituir todos esos espacios de la ley y de participación espontáneos que se habían generado en los años anteriores con su modelo de democracia directa, ¿verdad? Que estaba limitado a organizaciones que eran afines al régimen de los Ortega Murillo.
En 2013 inició un ciclo de movilización y de protesta que reactivó a una serie de movimientos sociales como el movimiento campesino, el movimiento de mujeres, que siempre ha sido uno de los más activos y beligerantes en Nicaragua, y algunos grupos ciudadanos que demandaban cambios políticos en ese momento. Y luego, en el 2018, cuando se produjo el estallido social de abril o la insurrección cívica de abril, como usualmente se le llama en Nicaragua, que le dio vida a un número mucho mayor de organizaciones y grupos ciudadanos que están tanto dentro como fuera de Nicaragua. Entonces, hay un marco legal construido, es un marco jurídico bueno, pero no se aplica, no se respeta de parte del gobierno, y del otro lado hay un enorme capital social y político de organización y de participación ciudadana que el país ha acumulado a lo largo de más de 4 décadas de historia y de demanda de derechos. Ahí me quedo, gracias. Wow, gracias, Elvira. Rafael, cuéntame, ¿cuáles serían los factores para ustedes caracterizado el desarrollo del espacio cívico en su país? Social, Bueno, político y legales. gracias. Bueno, cuando llega Hugo Chávez al poder a finales de 1998, el movimiento de derechos humanos en Venezuela apenas tenía una década de haberse iniciado, ¿no? Era un movimiento joven, pero un movimiento emergente, en crecimiento, y que además rápidamente entendió las virtudes de trabajar de manera coordinada, ¿no? Trabajar en una coalición que en ese momento se llamó el Foro por la Vida. Así que, de alguna manera, esas expectativas de cambio también fueron saludadas por las organizaciones de derechos humanos. Y cuando se inicia el proceso constituyente en Venezuela en el año 1999, las organizaciones de derechos humanos incidieron de manera muy importante en la asamblea constituyente de ese momento. Es decir, no tuvieron representantes en la constituyente, pero sí asesoraron a muchas de las personas que estaban allá adentro. Y de hecho, gran parte de los artículos en materia de derechos humanos que están en la Carta Magna fueron redactados por las propias organizaciones, ¿no? Eso fue lo que podríamos llamar la época de oro de la relación de las ONG de derechos humanos, del espacio cívico en general, con el nuevo gobierno, con el gobierno bolivariano, ¿no? Sin embargo, rápidamente comenzaron las amenazas contra el espacio cívico. En diciembre de ese año, en diciembre de 1999, tuvimos un desastre natural en Venezuela que fue el deslave de Vargas. Y en el caso de Provea denunció que se habían dado una serie de ejecuciones extrajudiciales por parte de funcionarios militares. Y el propio Hugo Chávez no le gustó la denuncia y de manera pública calificó a Provea como un agente del imperialismo, ¿no? Pero teniendo ese primer antecedente, ¿no? En el año 2004, ¿no? Después del golpe de Estado del año 2002, en el cual las organizaciones denunciamos, tuvimos una actuación adecuada a los principios, solicitamos medidas de protección para Hugo Chávez y para otros altos funcionarios que en esos breves momentos estuvieron perseguidos. Pero a pesar de esa actuación, en el año 2004 Hugo Chávez de manera pública delinea lo que sería el abordaje sucesivo de su gobierno al espacio cívico y específicamente a las organizaciones de derechos humanos. En ese discurso él dijo dos grandes líneas narrativas. Por un lado, que el espacio cívico, los activistas de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos tenemos jefes en otro país. Nuestros jefes están en otro lado, ¿no? Y en segundo lugar, que recibíamos mucho dinero para conspirar contra el pueblo, contra los intereses del gobierno, etcétera, etcétera, que éramos unas personas que nos enriquecíamos con el dinero que se usaba para la desestabilización. Entonces, ese discurso de Hugo Chávez comenzó a transformarse en políticas sistemáticas de restricciones al espacio cívico. Y de hecho, en este momento, 19 defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela tenemos medidas cautelares de protección por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, en materia económica, entre los años 2005 al 2010, el gobierno bolivariano contó con una cantidad importantísima de recursos, ¿no? Debido a lo que se llamó la década de los commodities, esta elevación del precio de los productos energéticos a nivel internacional. Y eso le permitió al gobierno bolivariano desplegar una serie de políticas sociales que en Venezuela fueron llamadas misiones,
y que eso ayudaron a reducir de manera importante la pobreza en nuestro país. Y eso, por supuesto, le generó mucho apoyo al propio Hugo Chávez, ¿no? Las organizaciones de derechos humanos, Provea, saludamos esas políticas sociales, teníamos algunas observaciones sobre la sostenibilidad de esas políticas en el caso de que los precios petroleros se disminuyeran, cosa que lamentablemente sucedió, ¿no? En el año 2007 es un momento de hito, porque esa constitución que fue fruto de un gran consenso, que recogió las aspiraciones de muchas personas y muchos movimientos que se expresaron durante la década de los 90, en el año 2007, Hugo Chávez intentó reformarla, se convocó un referéndum, y ese referéndum, quienes optamos porque se mantuviera la constitución como estaba, fue el que ganó supuestamente por un estrecho margen, ¿no? Pero a partir del año 2007 es un hito, porque con esa primera derrota electoral, Hugo Chávez decide aumentar su autoritarismo y comienza a implementar las reformas constitucionales de una manera paralela, incluyendo, por supuesto, la reelección presidencial indefinida. Entonces, a partir del año 2007 también se comienzan a ver las primeras divisiones al interno de los chavismos en plural, ¿no? Los primeros intelectuales y grupos que habían acompañado el chavismo desde ese año comenzaron a separarse, ¿no? Y el siguiente hito fue en el año 2013, cuando Hugo Chávez muere, y además el fallecimiento de Hugo Chávez coincide con el fin de la década de los commodities, con el fin de este periodo de bonanza para América Latina por la venta de estos recursos energéticos, con lo cual comienza a aparecer una crisis económica que coincide con la presidencia de Nicolás Maduro. Así que el gobierno de Nicolás Maduro comienza sin carisma, sin dinero, ¿verdad? Y lo único que tenía para mantener el control era la represión y las medidas coercitivas, la militarización de la seguridad ciudadana y el uso de los militares para reprimir las manifestaciones, ¿no? En el año 2016, luego de que la Asamblea Nacional es controlada por la oposición, luego de elecciones que revelaron algo importante, que fue que el chavismo se había convertido en una minoría política, una minoría electoral, una minoría social. En diciembre de 2015 la oposición sacó 2 millones de votos por encima de la coalición oficial, cosa que no había pasado hasta ese momento, ¿no? Y eso reflejaba que Nicolás Maduro se había transformado en representante de una minoría. Bueno, en ese momento, los pocos espacios democráticos que quedaban en el país fueron demolidos, porque el gobierno decidió suspender los procesos electorales pendientes, que incluían la posibilidad de un referéndum revocatorio al presidente como un derecho que se ganó en la Constitución de 1999, y no se volvieron a convocar elecciones hasta que el gobierno no consiguió una fórmula para ganarla siendo minoría, ¿no? Luego podemos hablar de cuál es esa fórmula, pero lo importante es que al cerrar los mecanismos pacíficos para la resolución del conflicto, que era la posibilidad de que la gente decidiera su destino por los votos, por supuesto se abrió el camino a la violencia. Y es por eso que eso es uno de los factores que explican, no es el único, pero es uno de los factores que explican todo el ciclo de protestas que tuvimos en el año 2017, que lamentablemente arrojaron un saldo triste de más de 145 personas asesinadas en contexto de manifestación, ¿no? Hoy lo que existe es un intento de mantener, de avanzar en los cierres del espacio físico, de fragmentar y dividir a los sectores independientes que se mantienen dentro de Venezuela, y lamentablemente un mal ejemplo para el gobierno de Nicolás Maduro es lo que está sucediendo en Nicaragua con las propias organizaciones sociales. Muchas gracias. Ok, Yanelis, explícanos 60 años de... Sí, yo los escuchaba a los dos y decía, pues... increíble, ¿verdad? Sí, sí, como los mismos patrones de conducta, pero amplificados en el tiempo, ¿no? Right. Y me daba tristeza, ¿no? En ambos lugares me daba tristeza en el caso de Elvira, con ese caudal de activismo, de sociedad civil, ¿no? Que estuviese cooptado así de manera violenta. Y bueno, y en el otro caso, que de forma tan reciente, Venezuela, o el régimen de Maduro y de Chávez, como reprodujera, ¿no? Todos los mecanismos de represión tal cual, calcado, y de justificación de toda su violencia, porque es un poco como ellos trabajan. Pues en el caso de Cuba un poco el asunto
como ya les comentaba, lleva 60 años y lo más difícil a la hora de conversar sobre la sociedad civil es que el gobierno se ha encargado de eliminar todos los referentes, como hablaba del tema del borrado y digamos las iniciativas que han ido surgiendo, porque si el gobierno lleva 60 años, la oposición cubana, la sociedad civil cubana también ha estado ahí, ¿no? Y es importante reconocerla, es importante sentirnos orgullosos, porque ahí están nuestros héroes también, ¿no? Y los colectivos por los cuales, digamos, las movilizaciones ciudadanas que podemos ver en Cuba parten de todo el esfuerzo y el sacrificio de todos esos opositores. Y yo realmente siempre me gusta comenzar desde ahí, ¿no? Desde que lo que se puede tener de autonomía en Cuba dentro de la sociedad civil se lo debemos a esos 60 años de oposición y de sociedad civil en los peores escenarios. El régimen cubano desde el propio inicio ha desarrollado, implementado un grupo a nivel legal de normas, de leyes que vienen a cooptar todo tipo de, ya no solo de libertad de expresión, sino de reunión, de asociación, de manifestación, y eso por supuesto afecta directamente a las dinámicas de la sociedad civil, de grupos opositores y de activistas. Entonces, digamos que nos movemos en el terreno del terror, ¿no? Ahí trabaja la sociedad civil desde ese lugar, con un pie en la cárcel, con un pie, digamos, en otros espacios más violentos, porque mucho, digamos, de lo que las personas que aún siguen apoyando y aún siguen, digamos, justificando a la dictadura cubana, dice que ¿dónde están las listas de muertos? Hay listas de muertos, las hay, pero digamos, mucho de lo que critican es que no son como números demasiado visibles, no son tan sistemáticos. Lo que pasa es que es un proceso también violento, y que yo creo que por eso tampoco se debe justificar al gobierno, porque es una muerte en vida, es una muerte lenta, desde la imposibilidad de moverte dentro de tu propio país y ya luego la imposibilidad de poder salir. Ahí están todas esas normas que prohibían a la ciudadanía viajar, reunirse con su familia, en fin, como hay historias terribles, ¿no? Y ya luego como el constructo esto de leyes como la ley 88, la ley Mordaza, por la que en el año 2003, y esos son hechos recientes, ¿no? A remontarse para atrás es más duro la historia, ¿no? Pero de forma reciente tenemos la Primavera Negra, donde encarcelaron a 75 periodistas y opositores bajo esta ley nefasta que es la ley 88, y que en la actualidad sigue ahí, la mantienen dormida porque y que amenazan a los opositores con esa ley, ¿no? Que está ahí y te la podemos aplicar. Y eso es algo que por lo menos nosotros haciendo activismo en Cuba siempre la seguridad del Estado lo sacaba, ¿no? Como tenemos esta carta, es como la pena de muerte igual, que está ahí y la podemos aplicar. Y la aplicaron en el año 2003 junto a los 3 jóvenes que secuestraron una embarcación, no asesinaron absolutamente a nadie y le aplicaron la pena de muerte. En fin, por eso es importante saber que la sociedad civil se trata de desarrollar en este contexto, y en un contexto donde el gobierno también trabaja desde la infiltración de agentes para provocar la desunión, para provocar la paranoia, y eso son 60 años. Es decir, la sociedad civil tiene incorporado el tema del miedo, pero también el tema de la desconfianza, y eso es algo que nos ha afectado mucho, digamos, de forma reciente a la hora de establecer alianzas, porque ya el tema de la unidad es otra cosa de la cual a mí no me interesa, digamos, como práctica, que ya luego cuando estemos en esa pregunta como de visión de futuro, ¿no? Yo creo que más que nada se debe tratar de espacios de diálogo, de espacios de encuentro, de espacios y de creación de alianzas desde nuestra pluralidad, ¿no? Un poco lo que, de donde saldrían las mejores prácticas para mí. Pero bueno, la sociedad civil se maneja en este contexto, un contexto que ha expulsado, ha dado muerte, ha exiliado a sus figuras más relevantes, digamos, pero también
a ver, les pongo otro, también ha generado dinámicas propias, ¿no? Que ha hecho que sobreviva, que sea auténtico y ahí está, y de forma más reciente la herramienta de las redes sociales, que eso nos ha permitido encontrarnos, construir nuevos referentes, construir espacios de ciudadanía, aunque sea en las redes, pero eso nos ha permitido a la sociedad civil imaginar otra Cuba. Y el gobierno y el régimen cubano lo que ha hecho todo el tiempo es tratar de cortar esos otros posibles escenarios, incluso en las mentes de los ciudadanos cubanos. Por eso las redes sociales nos ha dado esta posibilidad y ha sido una herramienta que nos ha ayudado. Es una herramienta, yo no creo que ya, ahora sí. Okay. Yo creo que muchas de las acciones que se han hecho recientemente hubiesen, digamos, se hubiesen desarrollado de igual modo, como pueden ser la movilización del 11 de mayo de la comunidad LGTBI, como puede ser las protestas frente al Ministerio de Agricultura, de activistas en favor de los derechos de los animales, digamos. Más que nada porque hay una nueva generación en la cual ya el aparato ideológico ya no puede penetrar, es decir, hay una disminución de las instituciones y del adoctrinamiento cubano, hay una disminución de manera reciente sobre esta nueva generación que viene, que desconfía, que no reconoce como un interlocutor válido a las instituciones ni al poder, que tiene otra manera de pensar Cuba, más plural, más inclusiva, y hay de todo también, pero lo importante es que se sabe con un poder, y eso ya es importante después de tanto tiempo de tener amputado, digamos, y de no saber reconocernos como actores sociales que podemos provocar el cambio. Y por eso es que, como vuelvo, hay iniciativas con el tema de la nueva constitución, que al final es una copia de la anterior, simplemente más represiva, porque ahora el partido comunista está por encima del Estado, en fin, como son cuestiones que han variado en estos 60 años, ahora con el nuevo Código Penal, con el decreto 370, con el decreto 35, incluso con el decreto 349, el gobierno piensa controlar las redes sociales y lo que la gente promueve ahí, porque saben que pueden ser una herramienta valiosa y han sido una herramienta valiosa para la sociedad civil. Sin embargo, yo creo que digamos, no lo puede conseguir en el sentido, porque el otro día hablaba sobre eso, ¿no? En otra entrevista, y más que nada, ya no solo ha sido una herramienta valiosa para los activistas de la sociedad civil, sino para la propia ciudadanía. Cuando hay una injusticia social que un inspector le trata de imponer una multa a alguien en la calle, ya el ciudadano que no es opositor, que no conoce, digamos, digamos, ni siquiera temas de derechos humanos, ni lo violatorio que puede ser esa acción, sabe que sacando un teléfono, haciendo la directa o filmando, es un arma en contra de esa injusticia. Y eso ya es un logro para la sociedad cubana, que lleva tanto tiempo adormecida, lleva tanto tiempo, ya no hablo de la oposición, sino hablo de la sociedad cubana, que está sobresaturada ideológicamente, está desesperanzada. Entonces, yo creo que las redes sociales ha sido un punto importante, pero también esta construcción nueva, esta nueva generación también, que también ha recuperado antecedentes de la oposición y de la sociedad civil. Y eso también nos ha fortalecido, ¿no? Yo hablo de la propia experiencia, el encontrar con otros actores que llevan tanto tiempo, incluso con proyectos anteriores, a mí y al Grupo Movimiento de San Isidro ha abierto muchas puertas, porque ha dicho, tenemos donde apoyarnos, tenemos un sostén, ¿no? Y es un sostén que tiene una base académica de investigación, que tiene una raíz en el barrio. Y eso es algo que no nos pueden quitar, ¿no? Al final es más que nada sistematizar estas prácticas, compartir y encontrar en algún punto, digamos,
las maneras de que estas nuevas energías, digamos, aunque ahora estamos en un momento crítico con todo el proceso de exilio forzado que estamos sufriendo y también la inmigración que el gobierno con la opresión ha generado, pero yo creo que es una práctica y una herramienta que nos va a permitir seguir fortaleciéndonos. Yo quiero ser optimista, a veces soy optimista, hoy soy optimista. No se te oye, Carmen. Perdón. Yo me apunto contigo de ser optimista hoy, porque contestándome la pregunta que te pregunté, me contestaste la pregunta que viene ahora, que es, para mí es bien interesante ver, porque son tantos, oír a Rafael y a Elvira contar las trayectorias de sus países y saber que el formato original salió de Cuba, y también es interesante ver cómo ustedes ya la han pasado tanto que están cogiendo la sociedad civil y ya la sociedad civil está en el agua en Cuba, ¿verdad? Se está restregando por todas partes. Y eso viene a mi otra pregunta que tengo, que ya en parte contestaste, Yanelis, pero se la voy a tirar a Rafael. ¿Cómo vislumbras el horizonte del espacio cívico en tu país y las acciones necesarias para empoderar a la ciudadanía que participa en él? Yanelis habló un poco de eso, hablando como que el pueblo ahora ya está cogiendo idea y ya está viviendo. Aquí yo tengo algo para fajarme contra la injusticia. Rafael, ¿cómo usted lo ve en Venezuela? Gracias. No, a mí me gusta lo que dijo Yaneli sobre las insolidaridades internacionales cuando te piden esas listas de muertos. Y uno tiene que insistir en que las dictaduras de ahora son diferentes a las dictaduras de hace 50 o 60 años. Es imposible hoy en América Latina que a los disidentes los encierren en un estadio y que los fusilen. Eso es imposible. Y si la gente está esperando que eso se repita para poder calificar a un gobierno como no democrático, pues bueno, eso no va a pasar, ¿no? Por supuesto, son mucho más sutiles debido al costo político que tiene una represión abierta, una represión masiva. Y además, las dictaduras modernas de hoy, debido a la interdependencia de las economías, pues necesitan tener un grado de legitimidad ante la comunidad internacional. Y en el caso de Cuba son maestros en tenerla dentro del sistema de Naciones Unidas, y en el caso venezolano, pues les han enseñado a Maduro cómo moverse en esas instancias, ¿no? Pero bueno, sobre tu pregunta, yo quiero decir brevemente que aquí un evento importantísimo que tuvimos fue en el año 2017 con ese ciclo de protestas que duraron 4 meses y que el propio gobierno dijo que se habían registrado 90 protestas al día durante 4 meses. Y lo importante de esa masividad de la protesta fue que ayudó a derrumbar el mito del apoyo bolivariano o el apoyo chavista en los sectores rurales y en los pequeños pueblos, porque toda Venezuela salió a protestar en ese momento exigiendo un cambio, ¿no? Y allí, bueno, lamentablemente las expectativas que tuvimos de generar una transición por colapso, de que el sector democrático del chavismo se dividiera y que las Fuerzas Armadas institucionales también dijeran no más, bueno, eso no ocurrió, y eso pues generó una gran derrota no solamente para quienes estuvimos en la calle, sino también para el liderazgo político en ese momento. Yo creo que la calle fue una gran universidad de ciudadanía, ¿no? Tuvimos unas protestas anteriores en el año 2014, que fueron protestas absolutamente descentralizadas, pero de ese aprendizaje del 2014 se entendió que teníamos que tener un nivel de coordinación con los actores políticos, cosa que se logró en el 2017. Pero a partir de ese momento se ha transformado cualitativamente las relaciones del liderazgo político opositor y la ciudadanía, ¿no? O sea, es imposible que hoy a la gente la convoquen por Twitter o la convoquen por Instagram como ocurría antes, ¿no? De hecho, las grandes protestas del año 2012 convocaban por las televisoras y las radios. Y hoy, digamos, hay hoy una necesidad de reconstruir la política con una relación cara a cara con las personas. Y lamentablemente esa relación cara a cara se ayudó a que se debilitara por la pandemia. Si el coronavirus no hubiera existido, Nicolás Maduro lo hubiera inventado, porque estos 2 años de restricciones ayudaron a que las personas se recluyeran en sus espacios privados y que abandonaran la calle, abandonaran las relaciones, ese tejido organizativo. Entonces, ¿cuál es el futuro a mi entender? Bueno, yo creo que en este momento de debilidad, de que estamos todavía terminando de asimilar esta derrota, de la cual no se habla en el espacio público. De hecho, el liderazgo político ha impuesto ese tema como un gran tabú en este momento, el recordar las protestas del año 2017. Y además hay que recordar que
que esa derrota fue la que generó las mayores cifras de migración forzada en nuestro país. Cuando uno revisa la cifra de caminantes, de personas que salieron de manera desesperada, pues coincide con el fin de las protestas. Entonces, quienes salieron caminando hacia la nada fueron precisamente quienes estuvieron en la calle y quienes fueron derrotados en esas expectativas de cambio. Entonces, hoy lo que tenemos es que preparar un nuevo momento de ofensiva democrática de la ciudadanía, por supuesto, con la participación de los actores políticos, en un momento en donde el gobierno está intentando posicionar un mensaje de que los problemas en Venezuela se arreglaron, ¿no? La situación de los venezolanos está mejorando cuando eso es absolutamente falso, y lamentablemente tenemos algunos líderes regionales que se hacen eco de este discurso. Entonces, el gobierno está intentando aplicar contra el espacio cívico la misma fórmula que contra el liderazgo político. Está intentando dividirnos, fragmentarnos. Hoy estamos enfrentando una ley de cooperación internacional, la obligatoriedad de tener un registro, cosa que puede potencialmente dividir a la sociedad civil entre quienes decidan acoplarse o seguir esas normas para intentar continuar realizando sus labores, y quienes apelamos a la desobediencia civil. Pero estamos muy conscientes de que la estrategia de fondo es intentar la separación y la fragmentación. Así que una primera gran tarea es, por un lado, mantenernos como comunidad de resistencia. En segundo lugar, construir una narrativa. Y fíjate qué importante es eso, construir una narrativa sobre la Venezuela que queremos, ¿verdad? Que pueda movilizar de nuevo a la gente, en donde incluso las grandes mayorías que alguna vez tuvieron esperanza con el chavismo se sientan identificadas con este proyecto de país. Este proyecto de país hoy no existe. Por diferentes razones, la clase política solamente intenta capitalizar la rabia y la frustración contra el gobierno, pero no ofrece una alternativa de país. Y yo creo que eso es el trabajo que le toca al espacio cívico en este momento, construir esa promesa de futuro, construir esa narrativa en que sigue siendo necesario y posible el regreso a la democracia y los derechos humanos. Y en tercer lugar, bueno, prepararnos para ese nuevo momento ciudadano, ¿no? Que seguramente no va a ser igual a las protestas del 2017, pero que va a demandar de gran crisis económica, de inequidades, en donde todavía no superamos la situación de pandemia y las restricciones, y donde el gobierno está viendo una oportunidad para renormalizar sus relaciones internacionales, a pesar de que está siendo investigado por crímenes contra la humanidad. Muchas gracias. Elvira, cuéntanos, ¿cómo ves el horizonte en Nicaragua? Bueno, yo tengo una visión, y ahí voy a pecar del defecto de la sociología, ¿verdad? Hay un escenario bastante desfavorable, complejo para todos los actores democráticos en Nicaragua. Está marcado por la política sistemática de represión de los Ortega Murillo, particularmente desde 2018 acá, y que en los últimos meses se ha dirigido especialmente hacia algo que yo llamo la desertificación de la sociedad civil, ¿verdad? Y es toda esta operación de cancelación masiva de personerías jurídicas, para cerrar organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro. Allí, pues, el grupo principal de organizaciones castigadas o canceladas son obviamente las que están vinculadas con temas de derechos humanos, de democracia, promoción de ciudadanía, las organizaciones de mujeres, pero también han cancelado las personerías jurídicas de numerosas organizaciones que tienen que ver, por ejemplo, con actividades de desarrollo comunitario, que tienen que ver con acciones filantrópicas, estrictamente filantrópicas, asociaciones médicas, religiosas, de ciencia, como la Academia de Ciencia y la Academia de la Lengua, por ejemplo, a quienes les cancelaron la personería jurídica, algo completamente inédito e insólito, ¿verdad? En la historia de Nicaragua, pero además incluso respecto a América Latina. Entonces,
Lo que está detrás de esto es una narrativa del régimen de que en este tendido de organizaciones sociales, no solo en estas a las que les han cancelado la persona jurídica, sino de todas en general, es donde estaba la fuerza de lo que ellos llamaron el golpe de Estado, ¿verdad? Fallido, que en realidad fue el estallido de descontento social de 2018. Pero la verdad es que eso no va a cancelar ni va a terminar con las dinámicas de organización y de participación que la gente ha desarrollado históricamente en Nicaragua, ¿verdad? Desde hace más de 3 décadas. Eso no se termina con la cancelación de una personería jurídica. Y la prueba está en dos hechos, digamos, bastante recientes. Durante el periodo de la pandemia por el COVID, el gobierno de Nicaragua decidió seguir una política sanitaria que contravenía completamente lo que estaban recomendando los organismos internacionales de la salud, ¿verdad? Hizo exactamente todo lo contrario y dejó a la población completamente desprotegida. Bueno, pues esos tejidos de organización social y de solidaridad entre la gente fueron los que se encargaron de realizar todas las tareas de prevención, información, control, monitoreo de información e incluso ayuda a las personas que lo estaban necesitando. Entonces, no importa que el gobierno lo prohíba, hay, como dije antes al inicio, un enorme capital social en Nicaragua, hay formas de organización que van a seguir funcionando aún sin personería jurídica y que se van a mantener en Nicaragua. Eso quiere decir pues que yo no veo en el futuro de corto ni de mediano plazo una sociedad civil rendida en Nicaragua, sino precisamente todo lo contrario. Sabes que los paralelos entre nuestros países obviamente parten el corazón. También el coraje y la fuerza de nuestros pueblos me inspira, ¿verdad? Porque saber que personas como ustedes están organizando y no se rinden nunca y siempre encuentran formas creativas de tratar con los diferentes gobiernos abusivos y autoritarios. Una cosa que me he dado cuenta en todo esto es que mucho de lo que cada gobierno usa para, para humillar al pueblo, para mantener su poder, hay tantas cosas en común. Entonces yo me pregunto, yo sé que Cuba está metida, cubanos están con Cuba, nicaragüenses con Nicaragua, Venezuela con Venezuela, pero yo creo que ustedes piensan que usando el Internet, usando lo que sabemos, usando como eso es lo que dijiste, es otro imperio que ellos tienen, que le están dando a ellos el dinero y nos acusan del mismo. Puede haber un momento donde nosotros podemos, de una manera colectiva, entre países, ustedes creen crear un network, crear un tejido que encuentre la manera de una vez y por todo romperles el cuentico que es el mismo, el mago de Oz, o sea, quitar la tela, quitar la cortina y que vean que es la misma maquinaria. ¿Ustedes creen que quizás hay alguna manera de entre países, tanto con las personas dentro del país como con las personas fuera de los países que han sido forzados a migrarse, hay alguna manera de unirnos contra este mal que es como un cáncer en todos nuestros países y quizás encontrar la táctica, encontrar la manera de inspirar esa ciudadanía, de inspirar esos actos de pararse, enfrentarse a la injusticia,
de esas maneras pequeñas que hagan un impacto más grande. Me gustaría que ustedes discutieran eso. A ver qué inspira esa pregunta. Si está clara la pregunta, no sé, ustedes me inspiraron tanto a mí que me emocioné. Pero ¿cómo podemos ponernos de acuerdo? No sé, como ellos se han puesto de acuerdo para oprimir, ¿cómo nos podemos poner nosotros de acuerdo para decir, ya chico, dale la vuelta a la tortilla, vamos a encontrar otra manera? Hola, no sé, puedo, Sí, creo sí, que por favor. es absolutamente importante lo que estás planteando, porque yo creo que en este tipo de encuentros y en construir relaciones de confianza y de solidaridad recíproca entre quienes hemos tenido diferentes situaciones, eso nos puede ayudar a crear vamos a usar esos términos, una internacional diferente, ¿no? Una internacional de la solidaridad, en donde podamos denunciar estas diferentes situaciones y tener un mayor peso, ¿no? Porque yo creo que a veces hemos tenido mucho temor de acercarnos a otras experiencias organizativas de otros países, porque como ustedes lo han dicho, los aparatos de seguridad de cada uno de los estados generan muchas dudas y muchos temores en las posibilidades de infiltración. Entonces, bueno, pues hay que construir confianza, bueno, a pulso, ¿no? Hay que construir confianza a pulso y a medida que nos vayamos conociendo, yo creo que cuando nos juntamos comienzan a salir solas las posibilidades de trabajo conjunto. Entonces esto es absolutamente importante porque además las rebeliones son inspiradoras y lo que quieren este tipo de gobiernos es que nos sintamos solos, que nos sintamos aislados, que nos sintamos divididos y en la medida en que conocemos esos ejemplos, creo que eso nos da también más combustible para continuar en cada uno de nuestros países estos procesos de lucha y de movilización. Y además yo creo que también para finalizar, yo diría que cuando esto nos puede ayudar a hablar desde otros lugares que nos ayuden a salir del marco de explicación que estos propios gobiernos han introducido para emprender el conflicto, ¿no? Porque claro, para Cuba, para Nicaragua, para Venezuela es muy fácil explicar esto como el pueblo y las izquierdas versus la derecha y la élite, ¿no? Y lamentablemente no hemos podido terminar de romper ese marco de comprensión. Entonces, cuando es un músico, cuando es un artista, el que habla sobre las penurias de su país, por supuesto está hablando de un lugar diferente a ese lugar ideológico y nos puede ayudar como a construir una mirada pues alternativa y que además rompa esa situación. Así que yo estoy absolutamente a favor de aliarnos y además aliarnos con otros que están viviendo una situación similar cuando uno lo ve que es el avance del autoritarismo contra las posibilidades de vida democrática en El Salvador, por ejemplo. Entonces yo creo que esa dicotomía izquierda y derecha tenemos que superarla, por supuesto entendiendo de dónde venimos, pero eso también nos va a ayudar a conseguir nuevas alianzas y de generar nuevas ópticas de comprensión sobre lo que está sucediendo. Gracias. Yenelis, tú también hablaste de eso en la pluralidad. Es algo que yo veo, y a lo que estás diciendo, Rafael, es algo lo que yo veo aquí en el exilio, ¿verdad? Si no eres de derecha, eres una comunista, eres fascista. Y eso me parece ridículo. Para mí que eso es lo que estos gobiernos quieren. Estos abusadores quieren esa desconfianza. También esos estados de opinión, porque ahí también están todas sus, nosotros le llamamos en Cuba ciberclarias, pero los troles y tal, que al final fomentan también en las redes ese estado de opinión. Sobre lo que decía de las alianzas, aquí en Madrid ya desde hace tiempo, cuando en el 2020, cuando los acuartelados de San Isidro, que 14 personas se reunieron e hicieron esta huelga de hambre y de sed en favor de un artista preso, eso sensibilizó mucho a nivel internacional y provocó también, por lo menos aquí en Madrid, donde yo me encuentro, que muchos cubanos y organizaciones de la sociedad civil cubana en el exilio se reunieran en el espacio público y ahí sí recibimos mucha solidaridad, incluso participación de nicaragüenses, de bolivianos, de venezolanos. Y yo creo que eso es algo que hay que seguir potenciando. Ahora mismo aquí en Madrid también se firmó
como una carta pública. Yo creo que también eso está como, por lo menos aquí en este lugar, está como increciendo, porque son ideas que vienen ya de distintos lugares, como hay varios activistas que hablan de lo mismo. Si ellos están unidos en una triada de autoritarismo, pues nosotros tenemos que estar unidos como comunidad, como sociedad civil, tanto en la diáspora como tanto en nuestros lugares, como en los países, ¿no? En nuestros respectivos países. Entonces, yo creo que por lo menos desde acá es la idea que se tiene. Yo creo que es difícil porque más que nada, por lo menos en el caso de Cuba, por mucho que nos hablan de este romance latinoamericano, que nos conocemos y somos hermanos, realmente el cubano está muy aislado y está muy despegado, ya no solo de Latinoamérica, sino del Caribe, ¿no? Como no hay ningún tipo de vínculo en el sentido, ya hablo a nivel de nuestro desarrollo como ciudadanos, como cubanos, como realmente desconocemos muchas de las realidades que hay, porque el otro siempre está peor que nosotros, el otro pues siempre está sufriendo penurias, ¿no? Y entonces yo creo que también el gobierno cubano se ha encargado de eso, ¿no? De aislarnos en su autoritarismo para evitar estas alianzas que son necesarias y en el contexto en el que estamos, pues son urgentes. Yo creo que es algo que hay que seguir potenciando, cada quien desde su lugar, con las herramientas que tiene, y eso que lo que decía, se me olvidó el nombre, este amigo venezolano. Rafael. Rafael. Que si te puedo interrumpir un momento, Yanelis, hubo un apagón en Venezuela, que esto se conoce bien en Cuba, se está tratando de conectar, pero no quería que nadie pensara que se fue. Tenemos que unirnos, me voy. No, fue el apagón que todos que hemos pasado tiempo en nuestros países o vivido en nuestros países conocemos muy bien. Pero sí, perdona, Yanelis, sigue. Lo que comentaba Rafael, de hablar desde otro lugar también es importante, sin menospreciar, sin opacar otras iniciativas que llevan tiempo, que también funcionan en sus comunidades. Simplemente es compartir experiencias, ver cómo más funciona, apoyar otras experiencias, y algo que se me olvidaba de las dinámicas que ha desarrollado la sociedad civil cubana es también eso, pasar por encima de la paranoia y la desconfianza y crear lazos de solidaridad, algo que se ha visto en la pandemia con actores internacionales que han enviado apoyo y ayuda y se han creado de manera espontánea en Cuba como grupos de ayuda que se han movido por todo el país en medio de la precariedad y la falta de alimentos y de medicina. Y en el caso de los presos políticos y el apoyo a sus familiares también ha sucedido. Y yo creo que es más que nada eso. Es súper necesario el tema de conectarnos, tenemos las herramientas, tenemos el potencial, porque tenemos mucho recurso humano valioso en distintos lugares del mundo, y mucha gente, por lo menos en el caso de Cuba, sensibilizada, que eso es importante, y renovada, digamos, la esperanza, ¿no? En que el 11 de julio, las movilizaciones del 11 de julio despertó mucha esperanza, pese al exilio forzado que hay ahora, pese a la emigración, pero yo sí creo que cambió el chip, ya no solo a la gente dentro de Cuba, sino a la comunidad cubana internacional, de que al régimen cubano le queda poco, ya no le quedaba, le queda poco. Entonces yo creo que hay que aprovechar ese fueguito que hay ahora y unirnos con el resto de los grupos y de las comunidades que están padeciendo igual tiranías y régimen autoritario. Y para mí es interesante, y Elvira, quiero también que usted opine, para mí es interesante que es lo autoritario cuando viene de la derecha y de la izquierda es igualmente horrible, pero somos como una bolita que va entre dos paredes, y Yanel, lo que estás diciendo, no conocernos, ¿verdad? Porque el cuento que dijo Rafa, ese cuento revolucionario, es algo que se ha vendido por todo, esa narrativa la tenemos que rechazar y tenemos que poner un cuadro nuevo. Elvira, por favor, ¿qué piensa usted? Bueno, mira, yo creo que estos intercambios son necesarios, son importantes.
Lo he comentado con algunos de los colegas de GAPAC en el sentido de que muchas veces desde esas retóricas, y lo digo aquí, estoy usando el término en un sentido calificativo, ¿verdad? En esas retóricas políticas se hacen análisis o afirmaciones muy superficiales comparando a Cuba con Venezuela y con Nicaragua. Y yo creo que efectivamente tenemos que trascender a esas ideas y a esas narrativas así, bastante superficiales. Estos intercambios nos permiten construir, digamos, una mejor comprensión de lo que sucede en realidad en cada uno de los países, de las cosas que son similares, pero también de otras experiencias que están transcurriendo y que nos pueden enriquecer, nos pueden alimentar para todo lo que hacemos. Yo creo que uno de los grandes retos consiste en construir una comunidad de diálogo y de intercambio de carácter más sistemático y que pueda abordar diferentes temas de cada uno de nuestros países con miradas de mayor profundidad. Creo que eso es uno de los retos más importantes. Creo que es un esfuerzo al que de verdad hay que dedicarle tiempo. Y yo creo que la facilidad que nos dan ahora las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, pues son un recurso que nos puede ayudar para esto. No sustituye para nada el papel que puedan realizar o la importancia que tienen los actores, las organizaciones sociales, las organizaciones de sociedad civil. Ese es un protagonismo que es propio de ellos, ¿verdad? Las TIC son un recurso, una herramienta que nos puede acercar y efectivamente nos puede permitir construir relaciones y alianzas mucho más sostenibles y fuertes en el tiempo. Eso es lo que yo creo. Creo que no le hemos puesto, y ahí sí me parece, ¿verdad? Que es un poco así, no le hemos puesto suficiente empeño a esa construcción de vínculos y los intercambios entre los tres países. Creo que hay que dedicarle un poquito más a eso. Gracias. De acuerdo, de acuerdo. Rafael todavía está tratando. También me gusta mucho esta idea de dar una alternativa, ¿verdad? Crear esa alternativa. Y esa alternativa yo creo que hasta cierta forma puede ser un salvavidas, porque cuando estás pasando esa opresión diaria, esas humillaciones diarias, eso que te mantiene tan pisado, y lo digo tanto como las personas que viven dentro de nuestros países, a que nosotros que estamos exiliados o hemos tenido que emigrar, uno pierde mucha esperanza. A mí cada vez que por ser demócrata me dicen comunista, yo pienso, van a ser otros 62 años porque no hemos aprendido nada, ¿verdad? Sí quisiera hablar un poco de cómo preparar nuestros pueblos que han vivido una opresión tan extrema, ¿verdad? Y es como vivir un cáncer horrible que te mata poco a poco, como dijo Rafael. No va a haber un estadio que van a matar, eso ya pasó, ¿no? Esos números no se van a producir así. Pero ¿cómo es? Les doy un ejemplo mío. Yo fui parte de un grupo que habló con la Casa Blanca después del 11 de julio. Yo di mis sugerencias, todo el mundo dio sus sugerencias. Entonces, cuando la política cambió ahora un poco, algunas sugerencias yo estaba de acuerdo y otras no. Pero todo el mundo me cayó arriba, como si yo hubiera entrado a la Casa Blanca y hubiera dicho, esto es lo que quiere Carmen Peláez y así tiene que ser. Y todo el mundo de pronto, no, porque esta que comunista, que esta socialista. ¿Y cómo es que nosotros podemos preparar nuestros pueblos
para esa pluralidad de que hablas, Yanelis? ¿Cómo podemos preparar? Yo veo muchas personas que vienen y van a ese otro extremo. ¿Cómo podemos empezar a entender cómo hablarnos, cómo tener diferentes opiniones sin dividir? Cuando yo veo a alguien que está tratando de dividir, yo inmediatamente pienso, esa persona es del régimen, ¿verdad? Esa es mi primer, infiltrado, cuando están dividiendo. Pero ¿cómo podemos aprender a tener diferentes opiniones? ¿Cómo podemos plantar esa diversidad de pensamiento y esa pluralidad en unos pueblos que solamente conocen lo que digo yo y tiene que ser lo opuesto a lo que dices tú, o yo no soy o yo no quiero la suficiente libertad? ¿Cómo ustedes creen que podamos preparar ese terreno para la libertad que queremos para nuestros pueblos? A ver, yo creo que es un proceso continuo. Y ahora recuerdo el proyecto del Movimiento San Isidro de Diálogo Nacional, que también participaste, Carmen, y también fue tan satanizado, ¿no? Como en este punto satanizar el diálogo, porque se imaginó que el diálogo era un encuentro, era una aceptación de condiciones con el gobierno, y al final la propuesta del Movimiento San Isidro era un diálogo entre los grupos de la oposición, por el tema de la importancia de conocernos, la importancia de saber qué propones tú para el país y qué hay que trasladarle, cómo le trasladamos tus propuestas a la ciudadanía. Yo creo que al final también la dinámica de las redes sociales que fomentan estados de opinión, ya sean marcados o no, y también hay mucho dolor en todo esto, por lo menos en el caso Cuba. Hay un mucho dolor trauma que yo también. entiendo. Hay mucho trauma, hay mucho dolor, hay mucho, la gente sabe lo que no quiere, y eso también a veces te puede cerrar, digamos, perspectivas, pero ya te digo, yo entiendo esta negación. ¿Qué nos queda por hacer ante esta negación? Pues aprovechar, digamos, más que nada las herramientas ahora mismo que tenemos a mano, ¿no? El tema de las redes sociales, el tema del trabajo con los influencers, como el diálogo con figuras del ámbito de la cultura, del ámbito de la música, personas que mueven, digamos, público, ¿no? Que de amplia convocatoria. Yo creo que hay que estar en contacto y hay que seguir cada quien desde sus proyectos, desde donde se pueda seguir creando alianzas, pero es un proceso continuo que no va a ser de la noche a la mañana. Lo que pasa es que hay que tener un poco ahí de voluntad desde distintos lugares, y yo creo que en Cuba se está haciendo poco a poco. Yo creo que exigir como cuando estábamos haciendo lo del diálogo nacional, veíamos que para allá también había convocado un diálogo nacional, y que el proyecto Varela también podría entenderse como un proyecto de participación ciudadana y de consulta nacional, ¿no? Entonces comparábamos y decíamos, ¿cuánto hemos evolucionado o no hemos evolucionado como país cuando no se entiende en este punto la importancia de conversar entre nosotros, entre sociedad civil, entre actores que quieren un cambio para Cuba? Y eso mata esperanza, pues es un poco como uno la suma, ¿no? Yo creo que la sociedad cubana está en ese crecimiento, y nada, es parte del esfuerzo, es un esfuerzo que lleva tiempo, porque hay que sanear, digamos, sanear en el sentido de intergeneracional. Llevamos, como lo comentaba, el tema de la paranoia, pero la desconfianza, de la apatía, el tema de la degeneración. Yo creo que cubano hay muchos valores en los cuales se ha degenerado porque el gobierno ha generado ese tipo de ciudadanos. Un tipo de ciudadano mustio, un tipo de ciudadano, digamos, que no tiene desarrollo que no tiene formación política, que tampoco tiene la voluntad, que eso también es importante. Entonces yo creo que hay que ir, y yo creo que vamos en buen camino, pues ir recuperando, ¿no? Todo ese grupo de personas que está interesada, que ha apostado y que apuesta por el cambio de régimen, y seguir creando las alianzas y las condiciones. Yo creo que espacios como estos pues tienen que seguir continuándose, y la herramienta de lo virtual
pues es algo que a futuro va a seguirse utilizando, y en el caso de Cuba mucho más, aunque ellos tienen el monopolio de la comunicación. Esperemos que en ningún momento lo corten completamente, pero yo creo que por ahí tiene que ir, y renovándonos, porque también es otra cosa, ¿no? También hay un agotamiento entre la gente que lleva mucho tiempo haciendo activismo, entonces hay que como tomar la batuta, ¿no? Decir, pues te acompaño, pues vamos a trabajar, pues apoyo este proyecto que creo que es importante y tal. Yo creo que debe ir por ahí, ya te digo, apelar interpelar también a la gente del mundo del arte que tiene como mucha convocatoria y que se ha logrado, y también que pueden crear referentes. Ahí está Patri Vida, que creó un himno, y ese himno pues se cantó en las calles cubanas el 11 de julio. Entonces es utilizar como todo el caudal creativo que tenemos como pueblo, que se ha generado, y seguir, digamos, construyendo poquito a poco ciudadanía, ¿no? Y recuperando. Y lo importante es esto que yo hablaba, la recuperación de nuestra memoria como sociedad civil. Es súper importante, porque ahí se va con lo que te comentaba el proyecto Varela, y el movimiento San Isidro no es algo nuevo, es algo que viene, que tiene un antecedente, que es necesario, y es por poner un ejemplo, pero hay montones de iniciativas ciudadanas dentro y fuera de Cuba que apuestan por eso, por la recuperación y por la apropiación, pero a la misma vez, digamos, contando con la experiencia fallida, ¿no? de esos proyectos que habrán sido exitosos o no en su momento, pero cogiendo de ahí lo mejor. Y por eso es la importancia de la recuperación de la memoria y de nuestros proyectos como sociedad civil. Magnífico, yeah, exactly, Yaneli. Lo cuadraste magnífico. Y algo, Elvira, que me recuerda, su trabajo con las mujeres, con la gente los grupos agrarios, ¿cómo usted cree que podemos conectar también? O sea, yendo por los artistas es una vía, obviamente, y también, ¿cómo usted cree que con los grupos tradicionales de Nicaragua se puede hacer lo mismo? Bueno, yo decía que el movimiento de mujeres, las organizaciones de mujeres son o han sido uno de los movimientos sociales más beligerantes y más dinámicos de las últimas décadas. Igual el movimiento campesino, eso es así. Y la verdad es que muchas iniciativas que luego se han desarrollado, entre otras organizaciones y otros movimientos sociales, han nacido precisamente de estos dos grandes movimientos que hay en Nicaragua. Entonces, realmente yo creo que el reto no es conectarlos a ellos con otra gente, sino al revés, ¿verdad? Conectar a otra gente con ellos, porque ellos han construido, por ejemplo, en el 2013, 2014, cuando hubo un resurgimiento del movimiento campesino, sobre todo con el movimiento anticanal, que rechazaba la concesión a una compañía china para la construcción de un canal interoceánico, ¿verdad? Que estaba solo en la imaginación de los Ortega Murillo, y que en realidad lo que estaba encubriendo era una tremenda operación de expropiación de tierras a campesinos. El movimiento campesino anticanal se organizó, se autoorganizó, autogestionaba todas sus marchas y sus protestas. Ellos tenían organizados sus propios mecanismos de comunicación, de convocatoria, y esas fueron algunas de las marchas más exitosas y más numerosas de antes de 2018. Igual sucedió en el contexto de la rebelión cívica de abril de ese año, me refiero a 2018, de abril de 2018. Es decir, la gente organizó pequeños grupos, todos eran autoconvocados, todos tenían sus propias maneras de comunicación,
de convocatoria, de organización, tenían sus propios lemas, cada uno tenía sus propios símbolos y sus propios liderazgos, ¿verdad? Mucho de esto se ha mantenido hasta el día de hoy. Y algunos piensan de que esa podría ser un problema porque tienen una idea bastante institucionalizada o esquemática de los liderazgos y de los movimientos sociales, pensando que debería de haber una coordinación nacional o un grupo, ¿verdad? Que se ponga al frente y encabece. Y no se ve bien que hayan distintas iniciativas caminando al mismo tiempo de manera simultánea en una misma dirección, ¿verdad? Lo digo porque estaba pensando cuando Yanelis hablaba sobre las críticas, por ejemplo, y a veces un poco la cierta confianza, por llamarlo de alguna manera, con la que se ven otras iniciativas, ¿verdad? De organización y de decisión ciudadana. Lo mismo sucede en Nicaragua. Hay un reclamo generalizado sobre el tema de la unidad. Prácticamente desde 2018 hasta el día de hoy, la gente dice, ¿y por qué no se unen? ¿Verdad? Pero yo creo que también se ha construido un mito sobre qué es la unidad, con quién y para qué esa unidad, ¿verdad? Entonces, hay actores que son parte del movimiento porque están haciendo cosas, pero hay unos que tienen una, digamos, naturaleza más democrática que otros. Entonces, creo que uno de los puntos críticos tiene que ver con cómo construir espacios de diálogo y alianzas, ¿verdad? Entre diferentes grupos y no propiamente una unidad de todos, ¿verdad? O una unidad homogénea como a veces se piensa. Y otro de los problemas que creo gran punto. sobre los cuales, y otro, sí, creo que tenemos que reflexionar, es el tema de la naturaleza de los actores. Es decir, la sociedad civil es, en esencia, un espacio donde encontrás actores diversos y diversos en todos los sentidos, diversos por su procedencia, diversos por sus intereses, diversos por su forma y sus estrategias de acción, y diversos en la visión que tienen acerca del futuro. Y muchas veces hay actores que tienen una larga trayectoria, como los dos movimientos sociales que yo mencionaba en el caso de Nicaragua, pero hay actores, ¿verdad? Que se van constituyendo en la medida en que el proceso va avanzando. Y entonces ese proceso de acercamiento entre diferentes no es un proceso liso, no es un proceso llano, es un proceso que está dotado de múltiples conflictos y tensiones, que a veces con problema y en realidad deberíamos de verlos como precisamente parte del ejercicio de construcción de esas alianzas y consensos. Por ahí me quedo. Gracias. Elvira, brillante lo que acabas de decir. Yo soy una creyente que en la diversidad existe la libertad. Y me encanta el punto que plantó. Yo desafortunadamente me tengo que ir, pero Joana va a seguir con la conversación. Muchas gracias. Rafael, el pobre, todavía está en apagón. Vamos a mandarle luz psíquica. Muchas gracias, ha sido un placer hablar con ustedes y espero que sigan tan divinas. Que tengan buen día. Hasta luego. Muchísimas gracias a ti, Carmen, por habernos acompañado en esta primera parte de la sesión de trabajo. Y bueno,
Me toca principalmente abrir el diálogo a los participantes que están conectados. Pueden hacernos llegar su pregunta vía chat o si quieren intervenir. Está Marisabel Puerta también acá, también colega venezolana, por si hay alguna pregunta en específico sobre Venezuela, en lo que entra Rafa, quizás pueda apoyarnos Marisabel. Yo tengo un par de preguntas, algunas ideas de estas preguntas que ya me habían hecho llegar al chat, ustedes las tocaron, pero me gustaría retomar un par de ellas o un par de cuestiones para precisar. Terminando justo con esto que hablábamos de las articulaciones y las alianzas, pensando más hacia afuera y hacia el escenario donde las sociedades civiles, los activismos, o nuestros activismos, tanto de Nicaragua, Venezuela, como de Cuba, convergen con otros activismos de otros países que no necesariamente comprenden la naturaleza de la represión, esto que decía Rafael que era tan complicado, de la represión y el hostigamiento y la criminalización, pero que sí convergen en ciertas luchas, y estoy pensando justamente en movimientos agrarios, en movimientos de género, en movimientos por la diversidad sexual. ¿Cómo lidiar con esa especie de cortocircuito, por decirle de alguna manera amable, que hay cuando hay una conjunción de agendas, sí, porque hay temas y agendas en las que compartimos, pero cuando no existe esa conjunción a la hora de pensar en las condiciones de posibilidad de existencia de esos activismos, de esa sociedad civil, de esas organizaciones? Si me podrían contar un poquito su experiencia en ese sentido, sé que seguramente tienen incluso alguna anécdota que decir y quizás algunas luces que permitan tender esos puentes, no solamente entre organizaciones internas y entre ustedes como países que comparten esas experiencias de hostigamiento, represión y censura en sus entornos nacionales, sino en los entornos incluso internacionales o regionales y con sus pares en entornos, a lo mejor incluso ni siquiera totalmente democráticos, incluso en entornos donde ellos también están bajo otras condiciones de represión y asedio. Entonces, si quieren, empezamos en el orden anterior, empezamos por Yanelis y luego por Elvira. Y Mari, si quieres comentarnos algo de Venezuela, si no ha entrado Rafa, pues adelante. Bueno, es que eso que dices aquí en Madrid a mí me ha provocado como un shock, ¿no? Porque uno sale de Cuba, uno piensa en todo el trabajo que ha hecho la prensa independiente para sacar las historias, para contar otra Cuba, y entonces llegas aquí y te hablan de una Cuba que yo por lo menos no he vivido, ¿no? Es la Cuba de los años 60, gente joven, gente feminista, porque yo me considero feminista y voy a esos círculos, y tratar de, más que desde el inicio, nombrar como lo que es lo que pasa en Cuba, que hay una dictadura, pues es difícil, ¿no? Es difícil que la gente, ya no hablamos de las personas cercanas que he encontrado, sino incluso en cuanto a política exterior del gobierno de España, que ni siquiera después del 11 de julio logró decir la palabra dictadura. Entonces, pues por supuesto esto alarma a la comunidad que está en distintos lugares, la comunidad cubana que está en distintos lugares del mundo, eso alarma, eso más que nada nos pone a pensar cómo construir esta nueva narrativa, ¿no? ¿Con qué recursos vamos a construir esta nueva narrativa, más allá de las posibilidades que tenga cada cual desde su lugar de trabajo, porque también te tienes que enfrentar a un proceso de desarraigo, de exilio, de adaptación, y en medio de eso, pues, digamos, escuchar, ¿no? Que te cuenten cómo se vive en Cuba, que es terrible, ¿no? Que te cuenten a ti que has vivido 30 años, cómo se vive en Cuba. Entonces, y yo creo que es más que nada también nuestro trabajo como activista, es pues colaborar a esa deconstrucción. En el caso cubano, que está demasiado arraigada, lleva mucho tiempo en el imaginario, y más que nada es desde los lugares de donde estemos, pues desde de construir, ¿no? Y de construir y contar desde tu testimonio personal. No tienes que hacer grandes historias, sino desde tu testimonio personal, desde tu vivencia, pues pues cambiar esa narrativa. Es complicado y realmente a mí a veces aquí se me hace muy difícil, porque luego dices, ¿por qué te tengo que contar? Hay que también la posición
de colonia que aún España sigue asumiendo con el tema Cuba y con otros lugares. Y entonces también, por lo menos yo entro en el trance de por qué te tengo que contar, por qué te tengo que explicar, ¿no? El tema de explicar, el tema como el tema del respeto, el tema de informarte tú mismo sobre una realidad antes de opinar. Y entonces, pues, por lo menos en mi caso hay mucha contradicción, pero creo que es un poco lo que podemos hacer para contribuir y eso, acercarnos por lo menos a grupos de la sociedad civil en los países en los que estamos, tratar de realizar eventos, invitar, ahora que hay tanto, digamos, exilio forzado, pues desde las herramientas que tenemos aquí en Madrid se están juntando muchísimos artistas, pues programar exposiciones, programar proyecciones de películas, hay mucho material que presentar y conectar ya no solo digamos, con esos espacios que están aferrados a lo que representa Cuba para ellos, sino con esos espacios que puedan estar abiertos más al diálogo, como son estos espacios feministas o digamos de otros sectores de la sociedad. Es complicado, lleva tiempo, lleva esfuerzo y ya te digo, por lo menos en mi caso es muy a nivel de contradicción, ¿no? De cómo enfrentarme a esta realidad, pero un poco es lo que podemos aportar desde fuera en la deconstrucción esta del imaginario cubano, que es terrible, ¿no? Y el gobierno sigue inyectando recursos, inyectando agentes y estableciendo alianzas entre empresas, entre colectivos de la sociedad civil para seguir vendiendo su relato. Entonces nosotros desde donde podamos, desde estas alianzas que estamos construyendo, pues tenemos que ayudar en esa deconstrucción. Bueno, en relación con tu pregunta, Joana, creo que entre nosotros tenemos distintas experiencias y anécdotas, ¿verdad? Creo que esa es una de las cosas que precisamente debemos de rescatar en estos espacios de diálogo y de intercambio. Y vuelvo pues a citar, el movimiento de mujeres ha sido uno de los más exitosos en la vinculación y su participación en redes internacionales feministas, ¿verdad? Eso lo han hecho ellas desde 2018 y por ejemplo, quiero mencionar cómo recién que Daniel Ortega regresó a la presidencia en 2007, organizaciones feministas latinoamericanas se organizaron, valga la redundancia, en diferentes países donde él había programado viajes para protestar por su visita y por su presencia, de tal manera que eso prácticamente lo encerró hasta el día de hoy en Nicaragua. Daniel Ortega no sale y los únicos países que visita, o ya el único país que visita de vez en cuando es Cuba. Ya ni siquiera va a Venezuela, ¿verdad? Entonces, esa es una muestra de cómo esos puentes, esas alianzas de solidaridad que se tienden, por ejemplo, entre organizaciones y movimientos sociales son efectivos. También ha habido muchas experiencias positivas para denunciar lo que está sucediendo en el caso de las organizaciones no gubernamentales, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo en relación a las violaciones de derechos humanos. Hay espacios que han abierto sus puertas para Nicaragua, pero evidentemente también eso tiene que ver con ciertas condiciones que yo comprendo que no están accesibles en la misma medida para el caso de Cuba, ¿verdad? Y bueno, en el caso de Venezuela también la situación es un poquito diferente. Pero me parece que hay receptividad
de parte de redes de sociedad civil y de movimientos sociales en diferentes lugares del mundo, particularmente América Latina y Europa, que nos pueden permitir mantener esa visibilidad, las acciones de incidencia, de denuncia y los respaldos en relación a lo que estamos haciendo en cada uno de los países. María. Bueno, yo no quisiera hablar, sino desde mi perspectiva de observadora, que creo que es importante que la gente sepa las dificultades que tienen las organizaciones, sobre todo los activistas en Venezuela, para hacer su trabajo, porque son objeto de persecución política. Muchos están presos, y si no están presos tienen procesos judiciales que, por supuesto, con el tipo de justicia que hay en Venezuela, no podemos confiar que sean procesos transparentes o ni siquiera legítimos. Entonces, ellos no solamente Provea, otras organizaciones de la sociedad civil están pasando por esto. En el caso de Fundarredes con Tarazona todavía, unos procesos completamente amañados. Esas son las circunstancias en las que estas organizaciones hacen su trabajo. Pero lo más lamentable es la opacidad que hay desde el punto de vista informativo, que la mayoría de la gente desconoce qué es lo que está pasando, y sobre todo el estado de indefensión que hay. Hemos visto que con los reportes de la alta comisionada de los derechos humanos, hemos visto que con cada reporte, con cada actualización, lo que hay es un recrudecimiento de la persecución política y sobre todo una profundización de las limitaciones para estas organizaciones hacer su trabajo. Se persigue a los activistas, pero también se persigue a las víctimas de la violencia del Estado, a los familiares sobrevivientes de desapariciones forzosas. En fin, hay todo un ambiente de persecución tan tremendo que no es visible para todos de la misma manera, porque no todos tienen acceso a las redes sociales. Fíjense cómo estamos en este evento, no hay luz, no hay conexión a internet. Todo esto puede muy bien verse como parte del proceso de destrucción de infraestructura en Venezuela, pero también uno tiene que desconfiar que es que el régimen tiene sus capacidades para también violentar el acceso a la información, ¿no? Y de eso lo saben ustedes mejor que nadie. Entonces, a mí lo que me gustaría es como transmitir, ¿no?, las dificultades y las limitaciones que tienen activistas, organizaciones de la sociedad civil para poder hacer su trabajo, para ser la voz de quienes no tienen la posibilidad de tener plataformas y de ser visibles, y que sin embargo parece mentira, pero ni siquiera con todos estos, no solamente de la Comisión de Derechos Humanos, sino que tenemos un proceso ante la Corte Penal Internacional, y ni siquiera por eso, no solamente Venezuela, ¿no?, pero digo, estos tres países, Cuba, Venezuela y Nicaragua, siguen pretendiendo, ¿no?, hacerse ver como que son gobiernos legítimos, que tienen el derecho a participar en el concierto de las naciones en igualdad de condiciones con otros países que tienen al menos un ordenamiento jurídico un poco más sólido. En este caso, a mí me parece que es importante que se destaque la dificultad que tienen estos activistas y organizaciones para hacer su trabajo, y que muchas veces lo hacen no solamente teniendo en contra todas las instituciones, sino teniendo muy pocos recursos muy limitados, porque recuerden que tanto en Nicaragua como en Cuba pasa lo mismo, ¿no?, que no tienen acceso o son perseguidos como traidores a la patria, se les abren procedimientos simplemente porque reciben soporte financiero del exterior. Entonces veamos que en los tres países el mismo patrón se da, y las consecuencias son las mismas para los que están involucrados, y que por supuesto esto va en detrimento de la gente y de la posibilidad de que ellos tengan una voz. Gracias, Joana. No, muchísimas gracias, Mari, porque tocaste un tema que es central a la hora de entender
uno de los objetivos de este foro era justamente comprender el espacio cívico y las restricciones al espacio cívico que tienen que ver con las condiciones de posibilidad de existencia de los activismos de las organizaciones de la sociedad civil y de una sociedad civil con posibilidades básicas de existencia. En el caso de Cuba, en el caso cada vez más precario de Nicaragua, como nos contaba Elvira, con las recientes pérdidas de personería jurídica, incluso de organizaciones académicas con una trayectoria importante en el país y en el caso mismo de Venezuela, ¿no? Entonces, y también las condiciones de posibilidad que tienen que ver con el acceso a recursos materiales, que es uno también de los derechos de las organizaciones civiles, el acceso a obtener financiamientos o a realizar actividades que les permitan autofinanciarse y como estas están limitadas. Para ir cerrando, por si cae alguna otra pregunta, solamente les pediría de manera muy breve si tuvieran la posibilidad de dejar un mensaje para una ciudadanía latinoamericana medianamente interesada en lo que sucede en la región, ¿qué les dirían desde sus condiciones particulares como activistas de un país determinado, pero también por su experiencia y por su conocimiento de la región? Una recomendación, un mensaje, un consejo, una petición, ¿qué le dirían al ciudadano latinoamericano? Si quieren, empezamos Elvira, Mari y Yanelis. Sí, bueno, muchas gracias. Yo quisiera nuevamente agradecer la invitación a participar en este conversatorio. Como dije al inicio, pues ha sido muy enriquecedor y creo que nos permite abordar con otra perspectiva temas que a veces no están necesariamente en la agenda pública. Y precisamente por eso creo que uno de los mensajes más importantes, sobre todo para el resto de América Latina, es que en países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, en pleno siglo XXI, que se supone que es la era de la civilización, del desarrollo, de la democracia, tenemos sociedades civiles que están peleando todos los días por la libertad y por la democracia. Que esos contextos cerrados significan, ¿verdad? Restricciones importantes para los derechos fundamentales de los ciudadanos, que a veces esto es incomprensible en otras sociedades y en otros contextos latinoamericanos, pero que son una realidad en nuestros países. Entonces, de ahí la importancia de que la sociedad civil exista y se mantenga activa no solo en los 3 países que he mencionado, Venezuela, Cuba y Nicaragua, sino también en el resto de América Latina. Entonces, es un mensaje en relación con la importancia de este tipo de expresiones de ciudadanía, pero también un llamado de atención sobre la situación de nuestros países. Muchas gracias. Yo apelaría más que nada a que se escuchen los testimonios, que la gente se preocupe por informarse. Sé que es complicado, pero yo apelo más a esas organizaciones y defensores de derechos humanos y activistas latinoamericanos, incluso de izquierda, que apoyan aún al gobierno cubano, que hacen oídos sordos al testimonio, a la denuncia, a la evidencia, ¿no? Hacen oídos sordos y sospechosamente, no sé por qué. Entonces yo creo que es importante eso, el escuchar, el provocar y empatía, ¿no? No sé de qué manera, pero generar estos canales de empatía entre los latinoamericanos y de solidaridad. Digamos, porque la principal herramienta que ha utilizado estos regímenes es el aislamiento, más allá de la persecución, el corte de los recursos y tal, pero es el aislamiento y nada, y por eso yo apelo mucho a la escucha activa, al intercambio, a las alianzas y
y apelo mucho a la izquierda que sigue sosteniendo el gobierno, en el caso de Cuba y en el caso de los otros tres, ¿no? A la izquierda internacional que sigue haciendo oídos sordos a los ciudadanos. Ya no estamos hablando de grupos políticos, a opositores, está haciendo oídos sordos a los ciudadanos de cada uno de nuestros países. Y eso, pues, desde nuestro lugar hay que seguirlo denunciando, porque nosotros nos sostenemos, nuestra lucha es desde los derechos humanos. Nuestra lucha no es desde un posicionamiento ideológico de izquierda o de derecha, por lo menos en el caso de Movimiento San Isidro, no quiero hablar mucho más, pero en el caso hay una sociedad civil que apela y la base de su lucha son los derechos humanos. Entonces, desde esa base, ninguno de estos estados tiene legitimidad ni autoridad para existir, y menos en este tiempo. Entonces, nada, apelo a eso y agradezco realmente de nuevo la invitación, ¿no? Y el encuentro, que me ha gustado mucho encontrarnos aquí todas. A mí me gustaría aprovechar el comentario y la reflexión de Yanelis, porque primero como venezolana y segundo como miembro de la academia aquí en Estados Unidos. Yo sí creo que es importante que sobre todo los sectores que desde fuera apoyan, sectores de izquierda, apoyan a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que escuchen a quienes, como dice Yaneli, no están asumiendo la bandera de uno u otro, sino la de sus derechos individuales y colectivos, derechos humanos, derecho a la información y derecho a la participación política, que es realmente lo que se está pidiendo y por lo que muchos de estos activistas y muchas de estas organizaciones de la sociedad civil están abogando. No desde una bandera ideológica, sino desde la perspectiva de lo que son derechos inalienables. Y que estos tres regímenes, por supuesto, hay suficiente prueba, existen suficientes pruebas de cómo cercenan estas libertades que están asociadas a estos derechos que son fundamentales. Entonces, yo sí creo que es importante que estos grupos que desde fuera apoyan a estos regímenes que son claramente autoritarios, escuchen a las víctimas de estos regímenes, escuchen y comprendan que no se trata de defender una postura como si fuese un asunto de mercadeo, sino que se trata de verdad de sostener una bandera de defensa de los derechos de todos, no solamente de un solo grupo. Creo que eso es importante. Y eso tiene mucho que ver también con los medios de comunicación, no solamente con la izquierda, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, con la izquierda académica, con estos grupos que sirven para de una manera legitimar a los regímenes en cuestión, sino también medios de comunicación que juegan en este debate y que no ayudan en nada, ¿no? Tergiversando la situación por la que están pasando las poblaciones de estos países. Gracias. Muchísimas gracias, Elvira, Yanelis, María. Muchísimas gracias a los que nos han acompañado en esta primera sesión de trabajo de este foro sobre autoritarismos y espacio cívico. Les recordamos que la sesión está grabada y que en próximos días estará disponible tanto en nuestras redes sociales y de las organizaciones convocantes como en el canal de YouTube, también de YouTube de GAPAC y de las otras organizaciones convocantes, y que nos vemos en un par de horas, a las 2 de la tarde, hora México, para la segunda sesión de trabajo, donde estaremos platicando también con activistas de México, Bolivia, Brasil y El Salvador, países también de nuestra región que enfrentan graves violaciones de derechos humanos y restricciones al espacio cívico. Entonces los invitamos a acompañarnos en la sesión de la tarde y a que también en la medida de lo posible estén atentos a la difusión de este foro en nuestras redes sociales y lo puedan compartir con otras personas interesadas. Muchísimas gracias también a Carmen Peláez por su moderación. Lamentablemente tenía un compromiso previo que le impidió acompañarnos hasta el final, y al resto de las organizaciones convocantes de este foro y que han hecho posible la conversación el día de hoy. Gracias otra vez, Yanelis, Elvira y María. Y Rafa, también un abrazo fuerte por las alianzas y por el trabajo compartido hasta hoy.